2023, año de grandes y vertiginosos cambios en el mundo. Aún no nos reponíamos totalmente del impacto de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, cuando llegó una nueva espiral de violencia en Medio Oriente entre Israel y Hamás, una catástrofe humanitaria que cierra el año con cerca de 22,000 muertos, 55,000 heridos y alrededor de 1,5 millones de desplazados. En nuestra región, México estrechó sus lazos con el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y reforzó la cooperación con Estados Unidos y China en la lucha contra el fentanilo. Recibimos también delegaciones de nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, para abordar mejor los temas de las armas y migración. Y es que la movilidad humana alcanzó cifras récord y ameritó incluso una cumbre sobre este rubro en Palenque, Chiapas. Sobre las drogas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó en visita oficial a Colombia la necesidad de replantear 50 años de la estrategia. Visitó también Chile, donde se conmemoró medio siglo del golpe de Estado contra Salvador Allende y los retos de la soberanía y la democracia. Más al sur, Brasil vio un cambio de gobierno con el retorno de una de las grandes figuras de América Latina, Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Argentina, el pueblo, con ganas de un cambio radical, llevó a la ultraderecha al poder de la mano de Javier Milei. En Europa, España, con mucho esfuerzo, conservó el socialismo de Pedro Sánchez, mientras que en Holanda viraron a la ultraderecha. En Turquía, 2 fuertes terremotos superiores a los 6.5 grados, con miles de réplicas, dejaron una ola de muertos y devastación incluso en Siria. El poder de la naturaleza no cesó. Tifones, huracanes y lluvias monzónicas recordaron la necesidad de frenar el cambio climático, tema clave en la cumbre COP28, donde se alcanzaron acuerdos para contrarrestarlo. Así, este 2023, convulso, impactante y en constante cambio, recordémoslo. La madrugada del 7 de octubre, Israel recibió la mayor vulneración a su seguridad desde la fundación de ese estado. Los sistemas de protección, vigilancia y control aéreo fueron vulnerados por un operativo de Hamás. El movimiento de resistencia islámico no atacó por cielo, mar y tierra a su vecino. Accedió con cientos de militantes para matar a civiles y asaltar un festival musical. 1,400 muertos, 5,000 heridos y 240 secuestrados. Entre ellos, 2 mexicanos fue el saldo. Tel Aviv declaró estado de guerra y respondió contundentemente con la operación Espadas de Hierro. ارجع تعالوا. En la densamente poblada Gaza, donde vivían más de 2 millones de personas, los ataques aéreos obligaron a cerca de 1.8 millones de personas a huir de sus hogares. Un éxodo, acompañado de falta de alimentos, agua, atención médica, medicamentos, electricidad, combustible, sistema sanitario, sin un lugar seguro para resguardarse. Se suman las múltiples denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario, que prohíbe que en la guerra se ataquen blancos donde hay población civil, así como instalaciones como escuelas, iglesias, hospitales y campos de refugiados. Un momento crudo ocurrió con el ataque a Israel a infraestructuras de Hamás en el mayor campo de refugiados de Gaza, Jabalía, que dejó más de 100 muertos. Este conflicto elevó la preocupación y la indignación aún más cuando se dieron a conocer imágenes y videos en redes sociales donde se mostraba a hombres palestinos detenidos por el ejército de Israel en Beit Lahiya, en el extremo norte de la Franja de Gaza. Israel argumentó que en ese operativo buscaba miembros del grupo Hamás. The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act. A nivel diplomático,
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas han sesionado en innumerables ocasiones para impulsar resoluciones de cese al fuego y ayuda humanitaria. Sin embargo, el papel del organismo ha quedado en tela de juicio ante la incapacidad de llegar a acuerdos por el veto del gran aliado de Israel, Estados Unidos, que muestra varias aristas. En el discurso, el presidente Joe Biden critica al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, condena los ataques a civiles y pide que se focalicen en blancos insurgentes, pero en la práctica apoya con armas y con su poder de veto en el Senado de la organización, donde gracias a eso no pasan resoluciones contra Israel. Así, la guerra cumple casi 3 meses y los civiles atrapados luchan por sobrevivir, mientras las bombas siguen cayendo. Este 2023, el mundo vio cumplir sin obstrucción alguna el primer año de la guerra en Ucrania, un conflicto que se acerca a su segundo aniversario, sin un fin siquiera cercano. La primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania ha causado 10.000 muertos. El número de niños muertos y heridos asciende a 1.500. En tanto, fuentes gubernamentales estadounidenses sugieren que Rusia puede haber sufrido 120.000 muertos y entre 170.000 y 180.000 heridos. Ambos bandos se niegan a publicar cifras militares oficiales que den cuenta de sus daños. En la arena diplomática, poco se ha avanzado. El presidente Vladimir Putin aclaró apenas este diciembre que no habrá rendición. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su parte, sigue recorriendo el mundo en busca de apoyo, sobre todo de Estados Unidos, que recientemente aprobó un nuevo paquete de 14.500 millones para esta guerra. Este año, México, Estados Unidos y China reforzaron su cooperación contra un enemigo en común, el fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en noviembre en San Francisco, California, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el que se adoptó la declaración de Golden Gate, que compromete a los países miembros a aprovechar el progreso tecnológico y económico para seguir liberando la región, estimular el crecimiento económico y abordar los desafíos, incluido el cambio climático. Este fue el marco en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Joe Biden y también con el mandatario de China, Xi Jinping. El tema coincidente fue encontrar acuerdos para reforzar el combate al tráfico ilegal de precursores químicos usados para elaborar drogas sintéticas, como el fentanilo. En cuanto al combate a las drogas, hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. El presidente Biden destacó también el compromiso y la cooperación de Estados Unidos para luchar contra lo que calificó como una epidemia de opioide. Destacó también que la lucha contra el fentanilo permitió ir más allá de la tensión entre China y Estados Unidos. Un encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping dio una luz en la necesidad de cooperación contra las drogas. We see in our security cooperation, we're working side by side to combat arms trafficking, to combat, tackle organized crime, and to address the opioid epidemic, and including fentanyl, which... Bajo el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, México y Estados Unidos afianzaron su cooperación en 2 rubros: el combate al fentanilo y el tráfico de armas.
el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que no tiene duda del compromiso de México con el combate a la producción de opioides sintéticos. México es un líder en el modo en que trabajan para regular la entrada de productos químicos a México. Como dijimos antes, la incautación de cientos de toneladas de precursores químicos. Todo esto bajo la administración del presidente López Obrador. Acordaron incrementar las investigaciones conjuntas y el intercambio de información contra organizaciones vinculadas al trasiego de opioides. La migración este 2023 batió récords de llegada desde Centro y Sudamérica pasando por México hacia Estados Unidos. Ante el denso flujo de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en Palenque, Chiapas, el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Líderes de Centro, Sudamérica y del Caribe dialogaron sobre cooperación desde una perspectiva integral. Necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio. Se nos dice controlen los migrantes. Nosotros tenemos que responder con otra política. Y esa política, uno, tiene que ver con un derecho internacional que tenemos que reivindicar. Es así como se comprometieron a respetar el derecho humano a migrar y promover opciones de regularización permanente, además de impulsar el desarrollo regional para evitar la migración obligatoria. Los últimos días de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro telefónico con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el tema migratorio. Posteriormente, recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y Elizabeth Sherwood Randall, asesora de temas de seguridad de la Casa Blanca. Abordaron temas económicos, de seguridad y migración. El presidente López Obrador señaló que se lograron importantes acuerdos en beneficio de ambas naciones. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de trabajo conjunto para verlo periódicamente. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó los esfuerzos compartidos para reducir la migración. Ambos gobiernos acordaron intensificar esfuerzos contra el tráfico de personas, las redes criminales, promover la movilidad legal y fomentar el comercio bilateral en la frontera. Incluye fomentar esfuerzos para regularizar la situación de los hispanos que llevan varios años indocumentados y los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, los llamados Dreamers. Y determinaron crear un grupo de trabajo y reunirse nuevamente en enero de 2024 para avanzar en la gestión de la migración. El presidente Biden envió una carta de agradecimiento al mandatario López Obrador por impulsar la cooperación migratoria. Me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión, que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos. Estas acciones son esenciales para el bienestar de nuestros pueblos en 2024 y más allá. Pero la cooperación regional no paró ahí. En su primera gira a Sudamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Colombia y Chile. En una cumbre sobre narcotráfico impulsada por el presidente Gustavo Petro, ambos líderes analizaron replantear 50 años de política contra las drogas, marcada por las decisiones de Estados Unidos. Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio. El presidente Petro lo sabe muy bien y lo aplica. No debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra. Lo fundamental para enfrentar el flagelo
de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador también participó en las actividades por el 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. El pueblo de Chile, el pueblo de México, son pueblos hermanos y lo seguiremos siendo, unidos por los ideales de libertad, de justicia, de democracia y de respeto irrestricto a nuestras soberanías. Este 2023 hubo sorprendentes cambios de gobierno en el mundo. El cambio llegó a Brasil en el primer minuto de este año de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva. Asumió nuevamente la presidencia de Brasil, 3 años, 1 mes y 24 días después de salir de la cárcel, y tras derrotar en las elecciones al mandatario saliente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Lula da Silva fue presidente de Brasil en 2 mandatos consecutivos, entre 2003 y 2010. Ahora retomó el liderazgo del país. Pero los bolsonaristas no cederían el poder fácilmente. Apenas una semana después de asumir el poder, se registró la toma de los 3 poderes del Estado por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro por denuncias de fraude electoral. Tras haber retomado la institucionalidad en el país, Lula profundizó su agenda democrática y social. También llevó a Brasil de nuevo al escenario de la cooperación mundial del que había estado ausente por el bolsonarismo. Argentina, sumida en una de sus crisis económicas más duras, con una inflación del 150% anual, elevó su hartazgo social hasta elegir un cambio total de timón a la ultraderecha, al elegir como presidente a Javier Milei. Desde los primeros minutos de su administración, advirtió un último shock económico. Una estanflación, es decir, 0 crecimiento e inflación. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Advirtió que incluiría una ola de privatizaciones de la petrolera YPF, los medios públicos y la erradicación del Banco Central. Emitió un decreto de necesidad y urgencia con 350 reformas de desregulación económica. Sus simpatizantes lo alabaron, sus detractores lo consideraron inconstitucional por sobrepasar funciones del legislativo. Aplicó el protocolo antiprotestas junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que prohíbe y penaliza las manifestaciones que corten las vías de comunicación. La indignación fue inmediata. Movimientos populares y organizaciones sociales se manifestaron en diversas ciudades desde Córdoba hasta la Tierra Fuego. Los cacerolazos volvieron. En Europa también hubo cambios políticos. El Congreso de los Diputados español votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno para un nuevo mandato. Sánchez tuvo que hacer una de sus apuestas más arriesgadas para lograr un nuevo mandato: impulsar una ley de amnistía exigida por el independentista catalán Carles Puigdemont. La amnistía que aceptó Sánchez levantó revuelo y la crispación social. Manifestantes de derecha salieron a las calles reprochando el acuerdo de amnistía. Por otra parte, en noviembre los Países Bajos dieron un giro inesperado a la derecha. El Partido de la Libertad obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones generales lideradas por Geert Wilders, quien ha llamado la atención por sus ideas radicales. Se ha opuesto públicamente al Islam.
Incluso propuso prohibir mezquitas y el Corán, impulsor de políticas antiinmigrantes. Incluso ha planteado la necesidad de hacer un referéndum para que su país abandone la Unión Europea. Este año, la fuerza de la naturaleza también se hizo presente con varios fenómenos. En febrero pasado, un terremoto de magnitud 7.8 grados y sus posteriores réplicas dejaron en Turquía y Siria 50.000 muertos, 125.000 heridos y más de 300.000 edificios resultaron dañados. La mayoría de las muertes se registraron en Turquía. Decenas de edificios colapsaron, por lo que el gobierno anunció que investigaría lo que hubo detrás de los inmuebles destruidos, materiales utilizados y falta de cumplimiento de las normas de construcción. Las inundaciones en Libia dejaron 11.200 muertos, 10.000 desaparecidos, además de 40.000 desalojados. Fenómenos naturales que este año hicieron urgentes acuerdos sobre cambio climático. Durante la Conferencia del Clima, la COP28, alcanzaron un acuerdo histórico para impulsar el fin de los combustibles fósiles. China, Estados Unidos y los países petroleros hicieron un llamado a poner fin a la era del carbón, gas y petróleo. Los objetivos: dejar atrás paulatinamente los combustibles fósiles, garantizar que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados y así evitar el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar y la desaparición de miles de islas en el mundo. Otro de los logros fue que las partes decidieron crear un fondo de daños y pérdidas del cambio climático para los países más vulnerables, pautas que los ambientalistas consideraron insuficientes. Así concluye el 2023, convulso y vertiginoso, que da pauta a un 2024 con grandes esperanzas de paz global y bienestar.